Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 21 de Hagamos una Reforma. En este caso estamos en un viewcast experimentando nuevas alternativas comunicacionales. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina. Estoy contento de estar con ustedes para hablarles de lo que ha sido nuestra experiencia aquí en Concordia, de pasar de ser una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas. Y como les he dicho en los podcasts anteriores, no estamos intentando de inventar una nueva forma de iglesia. Estamos tratando de dar fundamento a través de estos podcasts, dar orientación y explicación a este proceso de pasar de ser una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casa como las del Nuevo Testamento. Y por supuesto también es un intento de por lo menos despertar el debate sobre este tema en la pastoral hispanoamericana. Cuando empezamos este proceso con la congregación allá por el año 2023, octubre de 2023, no estábamos, ni tampoco estamos, insisto, tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir los principios que gobernaron la vida de la iglesia en sus comienzos, por lo menos hasta el siglo IV, lo que consideramos que fue la época de oro, si se puede llamar así, de la iglesia. Nosotros éramos una iglesia común y corriente, centrada en el templo. No es que no hacíamos evangelismo, ni que no estábamos involucrados en las misiones, pero como todas las iglesias evangélicas, las católicas por supuesto también, bueno, todas las iglesias en realidad cristianas están centradas en su culto, su servicio, sus actividades en la vida del templo. Bueno, quiero compartir con ustedes lo que fue nuestra experiencia de cerrar el templo para, en nuestra versión, abrir la iglesia. Lo que están viendo ustedes acá son las reuniones típicas que tenemos cada semana en estas iglesias en casas. Desde octubre 2023 que comenzamos esta transición a enero, 15 de enero que estoy grabando esto, nos hemos convertido en una red en una red de 6 iglesias en la ciudad de Concordia, más una iglesia más en una ciudad cercana a nuestra ciudad de Concordia. Una red de 7 iglesias en la región de Concordia y alrededores. Así que quiero empezar contándoles un poco mi historia personal. He sido bendecido por el Señor con una bendición santa, digamos, de insatisfacción, muchas veces insoportable a lo largo de mi vida espiritual, a lo largo de mi vida ministerial. Por momentos esta insatisfacción era aplacada por el éxito temporal de aquel modelo eclesiástico en aplicación, y puedo decir que en estos muchos años de ministerio, ya casi 27 años de ser un predicador, un pastor, hemos puesto en práctica en el ministerio muchas formas de trabajo, muchos métodos eclesiales, siempre buscando la edificación de la iglesia y el crecimiento de ella. Y sé que lo que estoy contando es la experiencia común y corriente de la pastoral, no solamente acá en Hispanoamérica, sino, me animo a decir, en el mundo entero. Desde predicar y enseñar al pie de la letra los 5 doctrinas básicas de mi pesebre denominacional, a enseñar, predicar sanidad interior, multiplicación celular, la nueva reforma apostólica, la vieja reforma protestante, a una iglesia con propósito y más. Bueno, con cierta prisa y sin pausa durante estos 27 años no he logrado estar satisfecho con el resultado final, con los frutos final. A ver, si yo me medía y me comparaba con mis colegas, podría sentir cierta satisfacción, porque siempre uno puede estar mejor que otro, ¿verdad? Siempre y cuando también con quien uno se compara. Eso obviamente no lo quería hacer, no debía hacerlo y no lo hice.
La insatisfacción por los resultados producidos, por los frutos obtenidos, tenía que ver con la comparación que hacía con lo que se lee en el Nuevo Testamento. Y no podía seguir viviendo con esa contradicción entre lo que hacemos hoy en día y los resultados que obtenemos como iglesia evangélica con lo que uno lee en el Nuevo Testamento, particularmente en Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo. Y antes de pensar que lo hice, todas estas pruebas e implementación de métodos porque no sabía lo que quería, no era así. Era justamente lo contrario. Yo sabía el qué quería. Lo que no sabía era cómo. ¿Se entiende? Cuando fui a estudiar al Instituto Bíblico me enseñaron un cómo se hacen las cosas. Pero ese cómo era como siempre se hicieron. Como siempre se han hecho las cosas en las denominaciones y las iglesias evangélicas en los últimos 50, 100, 200 años que la iglesia evangélica tiene vida. Entonces, ese cómo se hacen las cosas es como siempre se hizo, y es evidente de que los resultados van a ser los que hemos tenido y serán los que tendremos si no cambiamos. Entonces, vivir en una contradicción permanente cada tanto a mí me hacía entrar en crisis. ¿Y hasta cuándo es posible vivir en contradicción? ¿Y hasta cuándo es saludable vivir en contradicción? Empecé a preguntarme, Señor, ¿seré yo el problema? Porque ya era hora que me lo preguntara. Obviamente, si algo está fallando, de repente, claro, la responsabilidad es del pastor. Entonces, buscando respuestas a mi dilema, encontré en las palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 5, verso 30 al 39, un entendimiento, una comprensión de lo que en lo personal creo que me estaba pasando. En este pasaje Jesús hace una crítica a los movimientos espirituales que lo antecedieron, escribas, fariseos, discípulos de Juan, que él ve claramente que había algo que los estaba aquejando a ellos, y era que ese liderazgo que había sido protagonista de los movimientos espirituales de renovación dentro del judaísmo de ese tiempo, se habían vuelto inflexibles en su forma de pensar y en su forma de hacer, si se quiere, la obra de Dios. Su marco teórico comenzó a ser incuestionable. El problema empezó a ser la gente, la culpa. Si las cosas no funcionaban, la culpa la tenía la gente, pero nunca iban a cuestionar su marco teórico, su modelo ministerial, ni su tradición religiosa o eclesiástica para nosotros, o la tradición evangélica. Nosotros cometemos el error de nunca cuestionarnos a nosotros mismos. Siempre la culpa es de la gente que no se compromete, de la gente que por H o por B no es fiel, no es comprometida, no colabora, no apoya en la visión, y no cuestionamos nuestro propio marco teórico, nuestra propia filosofía de ministerio, nuestra propia filosofía de iglesia. Ahora, como uno no puede vivir en contradicción permanente por mucho tiempo, el abismo entre nuestra realidad y la iglesia de los primeros siglos es gigante, y a mí me tragó. Definitivamente. Y allá en lo profundo del dilema, y después de 27 años de ministerio, empecé a vislumbrar que el modo evangélico era el problema. El modo en que hacemos las cosas es el problema. Nuestra filosofía de ministerio y nuestra filosofía de la iglesia es el problema. Y empecé a vislumbrar también que la única salida posible era un cambio en todo el sentido de la palabra. Bueno, buscábamos un cambio, el cambio llegó. Y para nosotros se nos planteó un gran desafío, que ha estado esto siempre en mi corazón, pero que no podía llegar a plasmar, el gran reto de desarrollar movimientos de plantación de iglesias y de formación de liderazgo que constituyan el nuevo rostro del cristianismo en el siglo XXI. Porque de esto estoy convencido, necesitamos una reforma que le devuelva, no sé si la palabra es que le devuelva, sino que pueda crear una nueva imagen, un nuevo rostro del cristianismo en el siglo XXI. Cuando digo nuevo, no estoy hablando de inventar,
sino de recuperar los principios que nuestros hermanos aplicaron en los primeros siglos, que dieron al cristianismo ese rostro de la alternativa de vida que el reino de Dios representó en medio del Imperio Romano. Y desarrollar de esta manera un movimiento, como siempre decía, yo aspiro a ser el líder de un movimiento del cual yo no tenga control. Un movimiento de plantación de iglesias a través de líderes, hombres y mujeres, formados y preparados en las Escrituras, en la palabra de Dios, que llevarán este movimiento de plantación de iglesias hasta lo último de la tierra para el cumplimiento de la gran comisión, haciendo discípulos a todas las naciones. Bueno, en este desafío y en esta búsqueda me encontré con la Gran Estrategia. La Gran Estrategia es una red de pastores y líderes que busca generar este movimiento global de plantación de iglesias y desarrollo de liderazgo desde América Hispana. Me contacté con estos hermanos de la Gran Estrategia. Ellos entendieron mi inquietud, me proveyeron de 2 recursos claves para el momento que yo estaba viviendo, que fueron las circulares, las iglesias del primer siglo, la que devoré esta circular, y la segunda fue comunidades carismáticas. Se las recomiendo profundamente la lectura de estas 2 circulares. De estas lecturas surgieron conversaciones y lectura en conjunto con el liderazgo de nuestra congregación allá por octubre de 2023. Y si bien yo no tenía una razón de peso en ese momento para un cambio tan radical como cerrar el templo e irnos a las casas, la situación económica en nuestro país, Argentina, más el aumento del alquiler del salón que estábamos alquilando para hacer nuestras reuniones en lo que nosotros llamamos nuestro templo, la Casa de la Palabra, fue la que nos llevó a tener que resolver un dilema, digamos, de índole económico, o si se quiere, de ética cristiana con respecto a cómo administrar nuestra economía. Porque ahí surgió esta pregunta: ¿es ético que sigamos gastando nuestras ofrendas y diezmos que decimos son para Dios, para pagar nuestra comodidad dominguera, cuando hay tantos hermanos con falta de trabajo, problemas de salud y tanta necesidad en la obra misionera? Entonces, en ese momento lo vimos, lo comprendimos, que la iglesia no es el edificio, que la iglesia son las personas. Y ahí empezó una transición. Tuvimos la ayuda de Julio Lugo en conversaciones vía Zoom. A través de él nos enteramos que no éramos los únicos con estas inquietudes, sino que en diferentes lugares del mundo, particularmente en el sector de la humanidad que habla el español, en todo lo que tiene que ver con los latinoamericanos dentro de Hispanoamérica y también en la diáspora hispanoamericana esparcida por el mundo entero, estaban todos estos hermanos, pastores y líderes con las mismas inquietudes. Les digo que la verdad fue bastante consolador conocer a la Gran Estrategia, a Julio Lugo, a los hermanos de diferentes países que también estaban transitando por esta misma crisis y dando pasos en esta transición. Algunas iglesias, algunos ministerios ya más adelantados en este proceso de dejar de ser una iglesia convencional de domingo y pasar a ser una red de iglesias en casas. Bueno, nosotros tuvimos una asamblea para comunicar a todos lo que en el liderazgo estábamos elucubrando, y en el mes de marzo ya de 2024 plantamos nuestra primera iglesia en casa con su propio liderazgo, con su propio pastor. El plan era, que no era yo obviamente, el plan era ir paso a paso, despacio y en modo híbrido. Iglesia en casa, ya tenemos una, pero después nos seguíamos reuniendo en el templo el domingo para no perder al resto del rebaño que todavía estaba luchando con la idea. Pero ¿qué pasó? Al mes siguiente tuvimos que entregar el edificio. Lo que nos pidieron de aumento de alquiler era un escándalo y decidimos no pagarlo. No porque no podíamos, sino porque no queríamos
pagarlo. No consideramos que era ético desde el punto de vista cristiano usar el dinero para nosotros mismos. Entonces un pastor amigo, a mi pedido, me cede su local el día que él no tenía su reunión, y allí continuamos. Sí, en medio del sacudimiento perdimos algunas familias, de las más queridas, y de algunas que eran claves en la iglesia. Pero en este momento, que fue difícil para mí, ahora era el liderazgo el que me estaba empujando a seguir adelante. Para el mes de mayo vino Julio a la Argentina. En la foto allí que ustedes pueden ver, acá está sentado en una gran mesa, estamos todos súper abrigados porque en mayo hace mucho frío acá en la Argentina. Tuvimos una reunión con todo el liderazgo, nos juntamos con él nos estuvo ayudando para seguir entendiendo este nuevo paradigma, y mientras se desarrolló su visita, plantamos la segunda iglesia en casa. Y claro, los que aún no estábamos en alguna de esas dos iglesias en casas, veíamos que la congregación en el templo prestado decrecía cada domingo. Claro, porque grupos de hermanos estaban congregándose ahora haciendo iglesia en casas. Y aparte porque cada una de esas iglesias en casa eran autónomas y sus reuniones eran los domingos. No es como otros modelos donde tienen sus reuniones en casas de familia, pero el domingo tenemos que ir todo al templo. No. Son iglesias en casas, y si son iglesias autónomas, no son células, no son grupos pequeños, no son casas de paz, no dependen de una central. No solo son autónomas, sino que también se autogobiernan porque tienen su propio liderazgo. Yo ya no soy el pastor directo de cada una de esas congregaciones en las casas. Podemos decir que soy el pastor general. Me gusta mejor llamarnos ahora a mi esposa y a mí en el rol de coordinadores de una red de iglesias en casas, apoyando y ayudando a este nuevo liderazgo emergente a desarrollar sus ministerios pastorales dentro de sus iglesias en casas. Pero no estamos hablando del modelo que ya conocemos. No sé si me explico bien. Ellos son una iglesia pura en el sentido bíblico. Se autogobiernan, se autosostienen y se autopropagan. Ese también es el desafío para este año, que cada una de esas iglesias en casa se duplique, dé a luz una nueva iglesia hija, para que la red siga creciendo. Entonces, para el mes de junio devolvimos el salón prestado, al mismo tiempo que comenzaba la tercera iglesia en casa. Y la meta para diciembre 2024 era que toda la congregación se convirtiera en una red de 7 iglesias en casas en nuestra ciudad. Para hacer el cuento corto, a diciembre del año pasado, o sea, del mes pasado, hace 15 días atrás que terminó el 2024, nos convertimos en una red de 7 iglesias en casa, 6 iglesias en esta ciudad y otra iglesia en la ciudad de Chajarí. Una de las claves para poder sostenernos en esta transición express y más rápida de lo que yo hubiera deseado fue el reunirme cada martes con el liderazgo para estudiar juntos la serie de Bill acerca de los primeros principios. Esto fue clave. Y la segunda cosa que fue clave fue la reunión mensual de todas las iglesias en casas, la que llamamos Ágape, donde nos reunimos un domingo por mes por la mañana para merendar o a veces almorzar juntos, para tener un tiempo de comunión, compañerismo. Es una gran reunión de la familia, de la Casa de la Palabra, pero es una reunión de familia de familias. Es una gran reunión de la iglesia de iglesias más pequeñas. Oramos, cantamos, tomamos mate, como nos gusta a los argentinos acá, comemos torta y compartimos la palabra de Dios a través de la dinámica dialógica, no ya con el sermón de monologal, ya no más el monólogo de una hora, sino estamos implementando también, porque este cambio de paradigma involucra muchos cambios, estamos implementando el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje dialógico o método socrático, como los conocen algunos. Bueno, como les dije, a la fecha, hoy 15 de enero, somos una pequeña red de
7 iglesias en casas. Bueno, cosas que hace Dios. La verdad, esa meta fue más un deseo que otra cosa. ¿Y cómo son las reuniones? Capaz algunos se pregunten, ¿cómo son esas reuniones en las casas? ¿Los cultos del domingo se hacen ahora en las casas? No. Las reuniones en las iglesias en casa no son cultos como los que conocíamos en el templo, los que hacíamos en el templo. Estas reuniones en casa son un simple juntarse de creyentes el sábado, algunas iglesias, o el domingo de cada semana o cada 15 días, en algunos casos, en hogares, en torno a una comida, celebrando la cena del Señor y la nueva vida en Cristo, enseñando y aprendiendo la palabra de Dios en una forma participativa y dialogal, e invitando a la mesa a familiares, amigos y vecinos. Y si bien seguimos siendo evangélicos en el sentido de que nuestras creencias básicas tienen que ver con el movimiento evangélico, el evangelicalismo como también se lo conoce, en nuestra forma de ser y hacer iglesia hemos hecho un cambio de paradigma que llamamos, como lo aprendimos, a la manera de Cristo y los apóstoles. Esto fue lo que aprendí con los hermanos de la Gran Estrategia. Hay una parte en su página, esto de la página de ellos, donde dice que creemos, y dice que su filosofía de ministerio es la manera de Cristo y sus apóstoles. Y la Gran Estrategia consiste en contribuir a dar forma, dicen ellos, al paradigma emergente de la iglesia del siglo XXI en torno a la manera de Cristo y los apóstoles del siglo I, en un esfuerzo de recuperar la tradición de Antioquía de los primeros 300 años de la iglesia primitiva. Para mí todo esto es toda una definición, toda una declaración conceptual muy profunda. No la inventé yo, no la inventaron ellos, obviamente. Esta frase, este concepto, fue acuñado por Roland Allen. Él escribió un libro, Los métodos de Pablo o los nuestros, hace 100 años aproximadamente. Él fue colaborador del ministerio misionero de Jackson Taylor a la China, y él justamente explica que hay dos formas de hacer las cosas: a nuestra manera, como la venimos haciendo los evangélicos hace 200 años ya, o a la manera de Cristo y de los apóstoles, que nosotros creemos que hacemos. Pero hace falta una simple mirada comparativa entre lo que ellos hacían y lo que nosotros hacemos para darnos cuenta que nosotros no estamos haciendo las cosas a la manera de Cristo y los apóstoles. Y si comparamos los resultados que ellos tuvieron con los resultados que nosotros tenemos, también obviamente nos damos cuenta, porque no hay que ser ningún sabio, ningún superinteligente para darse cuenta de que los resultados que ellos tenían, o mejor dicho, los que tenemos nosotros, no son los mismos que ellos tenían. Y se debe justamente en la forma en que hacemos las cosas, la forma en que pensamos la iglesia, creemos que es la iglesia y hacemos iglesia. Es el problema. Por eso decía hace un momento, nuestro marco teórico es el problema, nuestra filosofía de lo que es la iglesia y nuestra filosofía ministerial es el problema, no la gente, no el mundo ni las filosofías de este mundo. Bueno, acá voy a entrar en la parte un poco más personal. Por 27 años les voy a decir, yo no hice otra cosa que estar en el ministerio a tiempo completo. Por la providencia de Dios tuve el privilegio de poder dedicar toda mi vida, las 24 horas, menos las que dormía, a la obra del ministerio. Como bien dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 6, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Y digo privilegio porque sé que no ha sido la realidad, ni es la realidad de la mayoría de los pastores en Hispanoamérica. Yo tuve ese privilegio, no porque la iglesia me pagara un sueldo, ¿no? Nunca pusimos esa carga sobre la iglesia. Hemos vivido con mi esposa por fe, hemos criado a nuestras hijas por fe, hemos envejecido hasta aquí hace ya 27 años en la obra del ministerio, y el Señor nos ha sostenido. Pero claro, al desaparecer el templo y al no tener ya esas obligaciones económicas que teníamos, como el alquiler, la luz, comprar guitarra nueva, pantalla y toda esa iluminación y bueno, todas las cosas que ustedes saben que implica mantener un local, ¿sí?, para servicio religioso.
Al cerrar todo eso, obviamente, la cuestión de diezmos y ofrendas y los ingresos, en lo personal, en la economía de nuestra familia, se fueron en el contexto de una crisis económica en Argentina. Nos fuimos económicamente, pero muy para abajo. Pero bueno, no es que no había salida, por supuesto había una salida. Yo empecé este cambio de ya no tener que estar predicando todos los domingos, ya no tener que estar en el ministerio de la forma en que estaba. Hasta ese momento lo empecé a sentir como una especie de jubilación anticipada. Y estaba con un síndrome, y a veces me agarra cada tanto, un síndrome, y creo que por eso hago estos podcasts y ahora estoy haciendo estos viewcasts, porque no puedo con esta abstinencia. Necesito, como decía el Flaco Spinetta, un cantante de rock argentino, si no canto lo que siento, si no predico lo que siento, si no digo lo que siento, me voy a morir por dentro. Entonces, creo que más por una cuestión de abstinencia estoy compartiendo con ustedes todas estas cosas. Por genética espiritual soy un predicador y no estaba en mi agenda esta situación. Y confieso que la voy transitando con sus días particulares. Algunos días bien tranqui y otros días, bueno, me asalta la crisis. Pero esto es lo que yo descubrí, que no solo la iglesia, sino que yo mismo junto con mi esposa y yo, nosotros como matrimonio, como familia, estamos también en un cambio de paradigma, en una transición de un cambio del ministerio tradicional que ejercimos durante 27 años a un ministerio totalmente diferente, que se va revelando poco a poco, paso a paso, a pesar de mi ansiedad. Me gustaría ya saber cómo seguirá la cosa, esto a nivel personal y familiar. Y volviendo al tema económico, claro, tuve que volver a insertarme, después de 27 años de estar a tiempo completo, insertarme otra vez al mercado laboral, o intentar insertarme al mercado laboral, porque con el templo cerrado también se cerró el grifo del sostén económico. Fue nuestra decisión. Siempre yo quise saber a ciencia cierta, esta es una realidad, que si yo era un pastor asalariado, como los que Jesús condenó en Juan capítulo 10, o era un pastor que estaba dispuesto a sacrificarme por el bien de las ovejas. Y aunque esto fue un sacudimiento para nosotros en la cuestión económica y en los ingresos familiares, los resultados, los frutos que veíamos y vemos en los hermanos y en las iglesias en casa nos llena a nosotros de satisfacción y suple para nosotros quizás la situación crítica que todavía nos toca vivir en la cuestión económica, siendo que también nuestro país es un loquero económico. Gracias a Dios conseguí un trabajo, estoy de encargado en un complejo vacacional de cabañas y gracias a Dios me está yendo bien en esa tarea. Ahora, también esto entendí, una red de iglesias en casa, este nuevo paradigma demanda que los pastores no sean de las iglesias en casa, no sean pastores a tiempo completo. Porque si cada iglesia en casa, que por naturaleza es pequeña, tiene que sostener económicamente a su pastor, entonces eso se vuelve un carro imposible de llevar. Imposible de llevar para la iglesia, una carga pesada que la iglesia no tiene por qué llevar. Entonces, para que la multiplicación de iglesias se dé en toda la región, la nación y en otras naciones, necesitamos pastores bivocacionales. Pastores que tengan su trabajo y a la vez dediquen parte de su tiempo a las tareas pastorales, a la tarea de plantación de iglesias, lo que se conoce como obreros bivocacionales. Ahora, yo no podía exigirles a estos nuevos pastores que adoptaran este modelo pastoral bivocacional cuando yo por 27 años viví siendo sostenido económicamente por la iglesia y yo pretendiera seguir disfrutando de ese sostén. Entonces no, renuncié al sostén sobre el cual tenemos derecho económicamente y bíblicamente hablando, pero entendí que yo tenía que ser el ejemplo para esta nueva generación de líderes, de pastores conforme al corazón de Dios, que van a apacentar el rebaño de Dios con inteligencia y con conocimiento. Y tenía que transformarme en este modelo de pastor
que trabaja y a la vez pastorea, a la vez hace discípulos, a la vez entrena y a la vez planta iglesias. Por favor, oren por nosotros, todavía estamos en el proceso de esta transición. Oren al buen Señor para que pueda sustentar a mi familia y que el Señor levante un ejército de pastores que también sustenten sus familias y hagan crecer la red de iglesias en casas. Estoy terminando el viewcast. Gracias por estar ahí, por estar escuchando y viendo este podcast. Hagamos una reforma. Y termino hablando de algunas ansiedades. Mientras estoy transicionando, adoptándome a esta nueva realidad y esperando en Dios para cada día que nos toca vivir en la cotidianidad, voy calmando mi ansiedad de predicador, como les dije recién, por medio de producir estos podcasts, viewcasts cortos y algunos artículos que escribo y publico en mi página de Facebook, Horacio Alcaraz, o pueden buscarlos en YouTube también, que hay una serie de videos de Hagamos una Reforma, es un podcast de 21 episodios que explica todo este proceso del principio y da fundamento bíblico a lo que estamos haciendo. Nuestro canal es Red de Casas de la Palabra, ahí pueden encontrar mucho material. Ahora, la idea es que me encuentro tratando de explicar este proceso, porque sé que no soy el único que ha vivido en esta contradicción entre lo que somos como iglesia y lo que se supone que deberíamos ser según la palabra de Dios. Y también entiendo y creo con todo mi corazón que hay líderes y hay pastores que entienden que las cosas se pueden hacer mejor de la que lo estamos haciendo, y muchos que entienden que es tiempo de cambiar y no saben cómo ni en qué tenemos que cambiar. Yo lo resumí y lo resumo para mi vida y ministerio, que tenemos que volver a la manera de Cristo y los apóstoles. Bueno, esta es la experiencia de lo que hemos logrado hasta acá. Estas imágenes para mí valen todo el proceso que nos tocó vivir y estamos viviendo, vale toda la transición, la crisis, las pérdidas que tuvimos, vale todo. En verdad, ver la iglesia siendo iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles, como ellos lo experimentaron y lo leemos en Hechos y en las cartas del apóstol Pablo particularmente. En fin, hermanos, creo con todo mi corazón que el cambio de paradigma vale la pérdida de quienes éramos y lo que hacíamos por tradición para ser y hacer iglesia como Dios lo planeó en Cristo. Y ahora, para mí, nunca fue tan sencillo y tan poderoso abrazar la misión, el plan y la estrategia de Dios para las naciones por medio de su iglesia. Y los animo a todos ustedes que me están viendo y escuchando a iniciar este nuevo pero antiguo camino que llamamos a la manera de Cristo y los apóstoles. Gracias por estar de ese lado. Hasta nuestro próximo encuentro, y saben que siempre estoy abierto para cualquier devolución, pregunta o contacto. Un abrazo grande desde Concordia, Argentina. Dios los bendiga un montón. Chao.